Bienvenidos al quinto día de ponencias y talleres del Simposio de Investigación en Ingenierías del Tecnológico Superior de Jalisco. Vamos a dar un minuto en lo que comienza la grabación de las presentaciones. A la doctora Laura Izaskun Pérez Valencia, si puede comenzar a probar su presentación para tener todo listo en el momento de la grabación. Sí, muy bien. Voy a empezar a compartir entonces mi pantalla. Bueno, voy a... ¿me espero a que me presentes mejor? ¿O una vez pongo la pantalla? Es que voy a apagar el video para que no se atrofie la conexión. Ok, si gusta entonces, una vez que la presente, puede comenzar a presentar. Buen día, me comentan que podemos empezar con la grabación, podemos empezar la presentación. Ok, muchas gracias. Nuevamente, bienvenidos al quinto día de presentaciones y talleres del simposio. La presentación de hoy, titulada Hongos micorrízicos arbusculares como alternativa para el cultivo sustentable de agave tequilana Weber azul, viene presentada por la doctora Laura Izaskun Pérez Valencia. Ella es profesora investigadora del Tecnológico Mario Molina, Universidad Académica Arandas. Es bióloga por la Universidad de Guadalajara, maestra en uso, manejo y conservación de los recursos otorgado por el Centro de Investigaciones Biológicas del Noreste, doctor en Ciencias en Biosistemática, Ecología y Manejo de Recursos Naturales por la Universidad de Guadalajara. La doctora ha realizado una estancia académica en la Universidad Estatal de Ohio y una estancia postdoctoral en el Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y es miembro de la Sociedad Mexicana de Control Biológico. Le demos una grata bienvenida a la doctora, si gusta comenzar con su presentación. Muchas gracias, buenos días. Voy a compartirles primero la pantalla, voy a apagar el video y luego regreso. ¿Vale? Okay. Bien, pues gracias por la presentación, doctor. Buenos días a todos y gracias por estar aquí. Yo les voy a platicar sobre una investigación que estamos realizando aquí en el Tecnológico de Arandas, que trata del uso de hongos micorrízicos arbusculares como una alternativa para el cultivo sustentable de agave tequilana variedad azul. En este proyecto, mis colaboradores son el ingeniero ambiental Fernando López Ortega y el doctor César Salvador Magaña.
Bien, pues para introducirnos en el tema, la mayoría de nosotros sabemos que el tequila es elaborado con la especie agave tequilana, de la variedad azul. Esta especie, también llamada agave azul, pertenece a la familia de los agavoides. Sus características generales, morfológicas, se definen como lo podemos ver en el esquema. En este esquema, si se fijan, tienen una forma de roseta, puede medir de alto y de ancho a incluso más de 2 metros. Tiene hojas suculentas, fibrosas, de color verde-azul, que presenta espinas laterales, como lo ven en esta imagen, aquí donde les estoy señalando, y tiene una espina terminal, como aquí en esta otra imagen se los señalo. Es una especie monocárpica. ¿Qué significa monocárpica? Pues que florece solo una vez y después muere, pero en este caso la floración se evita cortando esta estructura, a la que llamamos quiote, para que la planta dirija toda su energía únicamente al crecimiento, y de esa manera, pues, la forma principal en que propagamos a la especie o se propaga la especie es a través de este hijuelo. Debido a la gran demanda que tiene el tequila, también se intensificó su cultivo el cultivo de esta especie en toda la denominación de origen. Esto ha cambiado drásticamente el paisaje hacia un paisaje que hoy llamamos paisaje agavero, y que podemos observar en esta imagen que abarca grandes extensiones en las que antes se cultivaban otras especies o bien albergaban la vegetación nativa. En Jalisco, de acuerdo con la denominación de origen, se puede cultivar agave azul en todos sus municipios y está dividido en regiones. Estas regiones que vemos aquí. Sin embargo, las regiones que son más productivas son 5. Son estas 5 que están marcadas en rojo en este mapita. La región Valles, la región Centro, la región Alto Sur, Ciénega Sur y la Costa Sur. Estas son las 5 regiones más productivas, aunque les decía, por denominación de origen se pueden cultivar en todos los municipios de Jalisco. De estas regiones, la región de los Altos Sur es la más productiva, esta que tenemos señalada en el círculo rojo, y de los municipios que conforman a esta región, la más importante es Arandas, ya que cuenta con un inventario de 100 millones de plantas registradas de acuerdo a el Consejo Regulador del Tequila. Como consecuencia de la intensificación del cultivo, también hubo un aumento de agroquímicos. Por ejemplo, los fertilizantes químicos, los herbicidas, los insecticidas, los fungicidas, y que han provocado, debido a su exceso, diversos problemas. Por ejemplo, los daños que podemos observar en el suelo, además de en todo el ambiente, como en el agua o en el aire. También han generado daños en la fauna. Ayer ya veíamos en la charla del doctor Magaña cómo la mesofauna se ve afectada por estas prácticas, pero además, no sé si han notado últimamente, hay muchas investigaciones actuales sobre el efecto negativo que causa los agroquímicos en los polinizadores. Además, también se están generando daños en la salud humana, por mencionar algunos. Entonces, ¿qué alternativas existen? ¿Cómo podemos bajar el uso de los agroquímicos para minimizar todos los efectos negativos que antes ya mencioné? Bueno, existen diversas estrategias que se están explorando. Por ejemplo, el uso de fertilizantes orgánicos o de origen orgánico, así como el uso de microorganismos que favorecen de alguna manera a las plantas.
Por ejemplo, el uso de bacterias fijadoras de nitrógeno e incluso algunos virus. En años anteriores, el doctor Gabriel Rincón del CIATEC nos ha contado sobre sus proyectos utilizando virus bacteriófagos para tratar algunas enfermedades en las plantas. Y nos ha compartido esa información en este simposio. Entonces, sí hay alternativas. Pero en este caso, hemos decidido o elegimos realizar una investigación con unos hongos microscópicos a los que llamamos hongos micorrízicos arbusculares. Estos hongos se asocian a las raíces de las plantas, como los vemos en esta esquemita, ¿sí? Y esta relación otorga tanto beneficios al hongo como a la planta. Al realizar esta relación simbiótica, o cuando más bien el hongo microscópico se asocia a las raíces de la planta, se establece una relación simbiótica a la que llamamos micorrizas. Las micorrizas de manera general se pueden clasificar en endomicorrizas y ectomicorrizas. Las endomicorrizas es cuando las hifas penetran en el interior de las células de la raíz formando arbúsculos o vesículas, como vemos en este esquema. Aquí está la espora del hongo micorrízico, surge la hifa y, si se fijan, se introduce en la célula, ¿verdad? De esta hifa que ya colonizó, micorrizó o infectó, como esos son tres términos que se utilizan en este tema, pero que son lo mismo, es decir, cuando el hongo finalmente ingresa a la célula, puede producir estas estructuras que se llaman arbúsculos, que parecen como unos arbolitos. De hecho, por eso se llaman hongos micorrízicos arbusculares, por esta estructura que forman. Pero no siempre forma arbúsculos, también puede formar vesículas, como las que vemos aquí. En cambio, las ectomicorrizas son hongos en los que las hifas solo pasan o se intercalan entre los espacios que hay entre las células de las raíces de las plantas. Concretamente, ¿qué beneficios otorga el hongo a la planta? Bueno, en este esquema podemos ver que una planta que tiene esta asociación simbiótica con el hongo incrementa la superficie de absorción radicular hasta 1000 veces más. Mejora la eficiencia de captación de nutrientes y de agua en el suelo. Aumenta la resistencia al estrés hídrico y salino. Potencia la tolerancia a patógenos radiculares como nematodos y hongos y promueve un crecimiento equilibrado, además de mejorar la calidad organoléptica de los frutos. Los hongos micorrízicos arbusculares de manera natural establecen relación con la mayoría de las plantas. Incluso se ha observado que cuando los hongos son inoculados de una manera artificial, se logra establecer esa relación micorrízica en la mayoría de los casos, pero en otros no tanto o no del todo. Y de ahí la importancia de evaluar si cierta especie de hongo micorrízico arbuscular que deseamos utilizar empata o establece la relación micorrízica con la planta de interés. En este ejemplo, aquí podemos ver un ejemplo en el que plantas de maíz fueron inoculadas con este hongo, Oblus idanicum, y fueron comparadas o contrastadas con plantas que no tenían el hongo. Si se fijan en este esquema o en esta imagen, podemos ver que las plantas inoculadas con el hongo tienen una raíz más extensa y unas mazorcas más grandes en comparación con las que no lo tienen, ¿sí? Como este ejemplo, existen ya varios estudios en varias especies de interés comercial. Incluso ya existen en agave tequilana, aunque son escasos y no se conoce muy bien, y pues hay un mundo de hongos micorrízicos que estudiar. En este ejemplo que les estoy mostrando aquí, los autores probaron varios hongos micorrízicos arbusculares
en plantas de agave tequilana, y lo que de estos es distinto, y estas dos son las que no tienen el hongo. Si ustedes se fijan, a simple vista ya podemos detectar que las raíces de todos los hongos, de todas las plantas que están micorrizadas, tienen una raíz más extendida que las que no tienen el hongo. Entonces, es de estos estudios se ha concluido que dependiendo de la especie de hongo micorrícico arbuscular y el porcentaje de colonización, y por lo tanto, el objetivo de este trabajo, de nuestro trabajo, es evaluar a los hongos micorrícicos, al hongo micorrícico arbuscular Rhizophagus intraradices, para ver si establece la relación simbiótica con hijuelos de agave azul bajo condiciones similares a las que se someten en esta región. ¿Por qué elegimos este hongo micorrícico arbuscular? Porque el INIFAP tiene un producto que ya comercializa y que ellos han hecho ya varios experimentos en varias especies de interés comercial en los que ha resultado positivo. Los resultados han sido muy prometedores. Entonces, el INIFAP ya tiene este producto y decidimos utilizarlo para probarlo en agave tequilana, ver qué tanto porcentaje de colonización tiene el hongo con las raíces de agave tequilana y explorar después su uso y aplicación en campo. Bueno, para ello realizamos un diseño completamente al azar con 5 tratamientos y un control. Cada uno de estos tratamientos constó de 16 repeticiones, aunque cabe señalar que los resultados que vamos a reportar en este caso solo provienen de 3 unidades que se tomaron de cada tratamiento, ya que por motivos de tiempo era necesario hacer este análisis preliminar para la tesis del alumno Fernando. Y entonces, de hecho, apenas vamos a desmontar todo ese experimento como tal, pero bueno, por eso son resultados preliminares, que son parte de la tesis del alumno. Entonces, a grandes rasgos les comento que los tratamientos consistieron, bueno, en un control que no tenía ningún tratamiento, un tratamiento solamente con el hongo, otro tratamiento en el que se aplicó un fertilizante orgánico y una combinación de ese fertilizante orgánico con el hongo. Además, se incluyó un tratamiento químico solo y un tratamiento químico en combinación con el hongo. Para la preparación y establecimiento del experimento, pues se consiguieron hijuelos de tamaño lima. Después se extrajo 1 tonelada de suelo franco arcilloso que se colocó en costales de istle para posteriormente esterilizarlo en un autoclave a 120 grados centígrados por 3 horas. Y ya una vez esterilizado el suelo, se colocó en macetas, se llenaron las macetas con este suelo, o sea, se llenaron esas macetas con 10 kilos de este suelo esterilizado. Para la inoculación y el trasplante, se pesaron 2 gramos del producto. Cada 2 gramos tiene aproximadamente 100 esporas y pues se aplicó este producto en el momento en el que se trasplantaron las plantas, ¿no? Eso únicamente para los tratamientos que iban a contener a la micorriza, al hongo, perdón. En cuanto al tratamiento orgánico, su aplicación se realizó 1 vez al mes y el químico, una vez que se hizo el trasplante, se aplicó 15 días después del trasplante y no se volvió a aplicar. Esto tratando de reproducir las condiciones o la aplicación de los tratamientos químicos que se hacen en campo. Generalmente en campo se fertiliza 1 o 2 veces al año. Como este experimento iba a durar menos de 1 año, pues solo se aplicó el tratamiento químico 1 sola vez. Y en estas imágenes lo que quiero que noten es cómo establecimos el experimento. A este le llamamos
en condiciones de semicampo, porque pues sí, están en una maceta, pero no están en un invernadero. Entonces, ahí afuera, en donde los ponemos, están viviendo las mismas condiciones ambientales que el resto de las plantas que están propiamente en campo. Entonces, sufrieron casi todo lo que sufre una planta común y corriente, y excepto que estaban en una maceta. 120 días después, se tomaron y se eligieron 3 plantas al azar de cada tratamiento, y de ellas se obtuvieron las raíces más jóvenes y suavecitas que pudimos obtener, y esas raíces que se obtuvieron se tiñeron y se montaron en unos portaobjetos para quedar más o menos de esta manera como lo vemos en esta imagen. Cada portaobjetos, cada tirita que ustedes ven aquí es una raíz ya teñida del agave, ¿verdad? Después, cada uno de estos portaobjetos fue revisado en un microscopio óptico, y al encontrar evidencia del hongo o del hongo dentro de la raíz, se registró una base de datos con datos de presencia y ausencia. Los resultados que obtuvimos de esta exploración, bueno, estos son la evidencia que encontrábamos. Son arbúsculos, ¿se acuerdan que les comenté en el esquemita? Aquí viene la hifa, y aquí vemos cómo se forman estos como arbolitos, y eso es a lo que llamamos arbúsculos. Entonces, al encontrar arbúsculo o hifas con su vesícula, o esporas en las que ya se empezaba a desprender la hifa de la espora, entonces esto para nosotros es presencia del hongo en la raíz, y lo registramos como ausencia, como presencia, perdón. En cuanto al porcentaje de colonización de Rhizophagus intraradices, obtuvimos que el porcentaje más alto fue del tratamiento orgánico con el hongo, con un 90% de colonización, seguido del tratamiento químico con el hongo, que representa el 80% de colonización, y finalmente el tratamiento que solo contenía al hongo con un 62%. Cabe mencionar que los tratamientos que no fueron inoculados con hongos también presentan presentan un porcentaje que, aunque es bajo, no debería aparecer. ¿Esto qué nos está diciendo? Pues que nuestros experimentos se contaminaron, pero también mencionarles que en este caso es muy común tener contaminación debido a la naturaleza por las esporas, ¿no? De los hongos. Entonces, es muy fácil que se contaminen. Bien. Comparando nuestros resultados con los obtenidos con otros autores, respecto a la colonización de los hongos micorrízicos arbusculares, Pimienta Barrios y sus colaboradores en el 2009 reportan que Glomus intraradices, que hoy es Rhizophagus intraradices, ya cambió de especie, le cambiaron el nombre, tienen unos resultados similares a los nuestros. De hecho, ellos presentan una micorrización más alta, esta que vemos aquí, de 72%. Si se fijan, el porcentaje fue aumentando conforme ellos revisaron a través de los meses. En un punto reportan 93%, pero después bajan. Y ellos argumentan que esta disminución del porcentaje de micorrización se debe a que como que el hongo se desactiva. Y al final, bueno, con los días que son similares a los nuestros, después de la inoculación, pues ellos de todas formas presentan un poquito más de porcentaje, 72%. Mientras que Montoya Martínez y sus colaboradores en el 2019 reportan que para Rhizophagus intraradices, que ellos pues codifican con MI, Rhizophagus intraradices, para ellas solo reportan 30% de colonización en las plantas.
Estas diferencias que podemos observar respecto al porcentaje de colonización pueden deberse a las condiciones ambientales de cada sitio, por ejemplo, temperatura, humedad, precipitación, elevación. También se puede deber al origen de los hijuelos, a los estados de la hidratación que tenía el hijuelo al trasplantarse, al tipo de sustrato, y también puede deberse al tiempo en el que se determina la colonización, porque ya lo decía antes, Pimienta Barrios y sus colaboradores reportan esto en un tiempo similar al nuestro, pero Montoya Martínez lo reporta a 300 días después de la inoculación o del trasplante. Entonces sí que puede variar por el hecho de que en qué momento estamos haciendo la evaluación de la colonización. Lo que sí podemos aterrizar, además de decir que todas estas condiciones son motivo de estudio, todas estas condiciones que están generando los diferentes porcentajes de colonización de la misma especie de hongo micorrícico arbuscular en la misma planta, lo que sí podemos aterrizar es que Rhizophagus intraradices es un hongo micorrícico arbuscular que definitivamente se asocia y genera una micorriza con las raíces de agave tequilana. A manera Disculpe, de conclusión, nada más para avisarle que queda un minuto. Sí, a manera de conclusión, el porcentaje de la colonización de los hongos micorrícicos arbusculares, del hongo micorrícico arbuscular Rhizophagus intraradices, fue del 62%, y este valor es intermedio comparado con los otros trabajos en los que se ha trabajado con agave tequilana, y el hecho de que esté en medio, pues es motivo de estudio, ¿no? Además, este hongo combinado con los fertilizantes, tanto orgánico como químico, promueven una mayor colonización, y eso también genera una nueva línea de investigación porque los fertilizantes están favoreciendo la colonización. Y finalmente, pues es necesario evaluar si en nuestro caso también se promovió el crecimiento vegetal de la agave azul, y esto con la finalidad de llevarlo a condiciones de campo. Finalmente, agradecer a los estudiantes de servicio social que estuvieron colaborando con nosotros, no solo en este proyecto, sino en otros proyectos que tenemos. En especial a mi otro tesista, Ignacio Romero, porque él estuvo apoyando mucho a Fernando en sobre todo en la parte de establecimiento del experimento. Agradecer a los doctores Gabriel Rincón y Evangelina Quillones del CIATEC, porque ellos nos proporcionaron algunos reactivos y nos asesoraron en algunos aspectos. Al doctor Oscar Arad Grájeda del INIFAP por la donación de las esporas de Rhizophagus intraradices, y al ingeniero Norberto Santiago Olivares porque nos dio asistencia técnica en algunos equipos. Listo. Muchas gracias, doctora Laura. A todos los presentes, si alguien tiene alguna pregunta, tenemos oportunidad de una pregunta. Adelante, Marco Antonio. No se oye. Porque tiene el micrófono apagado. Casi no se entiende, Marco. No sé si puede acercarse al micrófono, o sea, problema de red. Lo voy a escribir. Creo que sí son problemas de red. No sé si guste mejor escribir su pregunta. Mientras tanto, yo tengo una duda, doctora Laura. Sí. Desde el punto de vista suyo, ¿cuáles son las recomendaciones prácticas que tendrían los agricultores que están interesados en adoptar este tipo de técnica, los hongos para el cultivo? Bueno, pues les conviene por muchas razones, sobre todo porque al disminuir el uso de los agroquímicos, todo se beneficia, ¿verdad? Ya lo veíamos ayer con la charla del doctor Magaña. En los lugares donde se aplica la fertilización orgánica hay muchísima más vida en el suelo,
y eso favorece al suelo, al mismo suelo, ¿no? Toda la dinámica, toda la ecología que se lleva a cabo, que se genera en el suelo, pues se mantiene y eso es bueno para la planta, ¿no? Entonces, utilizar este tipo de productos como los hongos micorrízicos arbusculares, al productor le conviene, pero tiene las desventajas que ellos ven o que les genera mucha preocupación es bueno, pues cuando tienen que poner un fungicida, pues matan a estos, ¿no? Además, estos hongos micorrízicos arbusculares, el producto se tiene que poner más, tal vez se tiene que poner más veces, aunque lo que hemos visto es que si se mantiene viva la colonia con humedad, pues no es necesario, ¿no? Con una vez que se ponga o 2 al año, que sería lo mismo que el tratamiento químico, ¿no? Entonces, de repente hay una resistencia, pero es más como cultural que realmente sea problemática. En este caso de los hongos micorrízicos, porque hay otras estrategias que se hacen o que se están proponiendo que sí son un poquito más difíciles para que el agricultor o el productor las realice, ¿no? Pero en este caso, para mí es que es igual, simplemente hay una falta de cultura o de conocimiento para aceptar ponerlos, ¿no? Son igual de prácticos que un fertilizante químico. Ok, muchas gracias, doctora Laura. Pues le agradecemos mucho por su presentación. Nos queda pendiente nada más la pregunta de Marcos, si la pudiera contestar de forma breve, por favor, por el tiempo que tenemos, que es básicamente cuál es la expectativa que se tiene en un largo plazo con lo del agave, los aspectos positivos y negativos. Pues los hongos micorrízicos arbusculares hasta ahora no presentan aspectos negativos, más bien son positivos, y la perspectiva a largo plazo es más básicamente la misma. O sea, si es lo mismo que pones de fertilizante químico, es lo que vas a poner en este caso de hongos, ¿no? Entonces, pues sería, digamos, esa dinámica no cambiaría. En cambio, por ejemplo, con los fertilizantes orgánicos, que es el otro tratamiento que pusimos, y que es el que mejor dio resultados junto con la micorriza, el problema del orgánico es que hay que ponerlo cada mes. Entonces, eso al productor no le atrae mucho, ¿no? Pero en el caso de los hongos micorrízicos es prácticamente igual que poner uno químico, y entonces a largo plazo pues parece una buena opción. Ok, muchas gracias, doctora Laura. Pues agradecemos su presentación, agradecemos a todos los presentes. Y daremos un minuto en lo que se prepara el maestro Jonás Michel para